Bueno, mientras se conectan los que faltan, rápidamente vamos a empezar a hablar un poquito del software. El software, CIPECAT, tal como les conté ahora, es español. Ya tiene bastante tiempo en el mercado, es de la década de los 80, si no estoy mal es desde el 83. Ha tenido cualquier cantidad de versiones, mejoras. Tiene una absoluta gran diferencia que con respecto a los otros programas, como el TAS, como RCB, ¿sí? Como ROAD. La gran diferencia que tiene es que CIPECAD trabaja el modelo físico, no es un modelo analítico. ¿Qué quiero decir con eso? Que CIPECAD no monta los modelos en barritas como lo hacemos en ETABS, que uno monta la barrita, monta el palito, por llamarlo así, que en el término técnico es el frame. Nosotros no montamos frames, al contrario, nosotros montamos es el modelo ya físico, montamos la sección, montamos la propiedad, entonces montamos secciones de columnas 30-30 o 30-40 o 50-40, ¿sí? Y el mismo programa lo lleva a un modelo analítico, o sea, es el proceso inverso, porque recordemos sí, me escriben por acá, recordemos que, sí, claro, no me escuchan, yo estoy, bueno, listo, no, parece que sí. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en ETABS, montamos el modelo y ¿qué generamos? Todos han, lo más seguro, entrado al Strut View y vemos ya el modelo en físico. Primero montamos los frames y luego llegamos al físico, montamos los shell, todo lo demás y llevamos al modelo físico. CIPECAD es al contrario, CIPECAD montamos es el modelo físico. Otra gran, digamos, diferencia que tiene con ETABS, con RCB, es que CIPECAD trabaja bajo la metodología BIM, de la cual estamos últimamente empapándonos bastante. Eso le da una gran ventaja respecto a otros software. Yo, por ejemplo, como les dije ahora, trabajo RCB y RCB no tiene tecnología BIM. ¿Qué quiere decir eso? No puedo compartir archivos IFC a los arquitectos. En cambio, en CIPECAD sí lo puedo hacer. Yo en CIPECAD, a mí me pueden mandar mi modelo IFC. Si de pronto alguien no ha trabajado la metodología BIM, vamos a hablar un poco de ella. Vamos a hacer una pequeña introducción para entender en el CIPE cómo es que se trabaja. Y me pueden enviar el modelo IFC, yo lo abro, yo no lo tengo que montar, sino que lo tengo es que simplemente abrir, ajusto lo que tengo que ajustar desde la parte estructural y luego con el mismo archivo IFC se lo devuelvo al arquitecto o a quien se lo debe enviar. Entonces es un funcionamiento que CIPECAD lo permite y es una gran ventaja. Hay una pequeña, no sé si llamarlo desventaja, pero es un poquito un manejo distinto en CIPECAD a otros programas. CIPECAD al momento de guardar genera varios archivos. Maneja el archivo de temporal, maneja el archivo de resultados, el archivo donde están montadas todas las plantas. Entonces, enviar si yo le voy a enviar ese archivo a alguien, no es tan sencillo como, por ejemplo, en RCB, que yo simplemente tengo un ejecutable y ya, y se envió. Hay que enviarlo todo, hay que saberlo enviar, no es simplemente enviarlo así ya. De hecho, hay varias opciones en el mismo programa para enviarlos que las vamos a ver. No es así como voy a mandar un correo así, simplemente ya no. Hay que saberlo enviar. Entonces hay un poquito de diferencias que vamos a mirar. Como les mencionaba ahora, es bastante conservador en el tema de la norma. Para cada quien y para cada situación, eso podrá ser o ventaja o desventaja. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una revisión de un proyecto, eso es una gran ventaja. ¿No me escuchan? Me dice David definitivamente que no se escucha. ¿Alguien más no me escucha?
que me habían dicho ahorita que... Ah, sí, me dicen que sí. Sí, parece que sí, todo el audio está bien. Les voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para que veamos un poco de la interfaz de, de cómo, de una interacción, simplemente para que veamos rápidamente cómo es la plataforma. Como si me confirman que sí se vea la pantalla. Aparte del módulo del CIPECAD, el CIPECAD como tal, tiene el CIPECAD como tal tiene muchos módulos, así como maneja Midasgen. RCB, por ejemplo, no tiene módulos. El software es lo como es y punto. En cambio, CIPECAD tiene bastantes módulos de acompañamiento. Esos módulos, hay un módulo muy, muy bueno que se llama CIPE 3D, que ese sí maneja modelos analíticos. Yo en CIPE 3D puedo montar, digamos, una estructura tipo bodega, una cercha. Puedo montar algo así metálico de una manera mucho más ágil. En cambio, CIPECAD es más para montar, como dicen en España, el edificio de pisos. Es para montar un edificio completo y hacer el análisis. En cambio, CIPE 3D es más para montar ese tipo de estructuras flexibles. Sí, son varios módulos que son compatibles con BIM. El módulo de zapatas, hay un módulo de muros de contención, está el módulo de presupuesto, está el módulo de los elementos hidrosanitarios, en fin, o sea, hay una gama absolutamente alta. O lamentablemente, pues, no tenemos el tiempo para mirar todo, vamos a mirar, pues, CIPECAD, que es nuestro enfoque en este momento. Pero, y además, pues, obviamente no tengo el conocimiento de todos los módulos porque la verdad, pues, diría mentiras, pero vamos a tratar de mirarlo. Esta es la plataforma del programa. Voy a abrirlo de cero. Voy a abrirlo de cero para que veamos cómo funciona. Lo primero que hacemos al abrir el software es que sale esta pantalla. Yo, como se pueden dar cuenta aquí en esta pantalla, lo tengo configurado como CIPE de Argentina. Al momento de la instalación, me pide con qué país voy a trabajar, o sea, bajo cuál lenguaje, por llamarlo así. Y la que más se acomoda al tema colombiano es la Argentina, porque la otra es español de España, que entonces ya no habla de columnas, sino que menciona pilares. Ya las vigas no les dice vigas, sino jásenas. En fin, o sea, es un lenguaje muy distinto. En cambio, el lenguaje no está por país propiamente, sino como por un tipo de lenguaje. Entonces está el brasilero para el portugués, está el argentino más para Sudamérica, está el mexicano. El que más se adapta a lo que trabajamos nosotros, por lo que me he dado cuenta, es el argentino, aunque el mexicano es muy similar también. Lo he ensayado y funciona bastante bien. Entonces, esta es la plataforma principal, ¿sí? Miren la cantidad de módulos que tiene. OpenBIM es el sistema de módulos para trabajo de BIM, que lo vamos a ver en su momento. El MEP es el tema de las instalaciones hidrosanitarias. Estructuras, por supuesto, que es el que vamos a mirar, el de CIPECAD. Es que mire, gestión es donde está el tema presupuestal. O sea, es que tiene mucho. O sea, CIPECAD tiene una gama absolutamente grande. Y comprar este software, por ejemplo, con todos los módulos, es un billete bastante largo. Eso hay que también tenerlo en cuenta, pues, a la hora de meterse en esta inversión. Entonces vamos a abrir el CIPECAD, que es el que tenemos, pues, en estudio en este momento. Nos sale tal como sale los software en general.
sale los últimos archivos trabajados, si quiero un archivo nuevo, si quiero el abrir, y me sale esta vinculación aquí en Beam Server Center, porque el CPCAD me permite a mí trabajar directamente en las páginas del Beam Server Center. O sea, no tendría que grabar incluso en mi computador, si lo que puedo grabar en la nube de una vez. Yo ya estoy registrado y guardo ahí modelos en algunas ocasiones, ¿sí? Voy a abrir este nuevo, pues simplemente para mostrarles cómo aparece. De entrada aparece la dirección para guardar, que está en su propio directorio, la cual yo recomiendo ampliamente cambiarla, ¿sí? Para alguna carpeta que sea de laboral o la carpeta del proyecto, en fin, porque pues obviamente al momento de desinstalar el programa, ahí se fueron los archivos. Si uno lo tiene que desinstalar por algún problema o pienso desinstalarlo después para instalar una nueva actualización, en fin, entonces se cambiaría por alguna carpeta. Estas son las carpetas de un solo archivo, o sea, res, los datos, los resultados y los temporales. O sea, es un montón de archivos, entonces no es tan fácil enviarlo por correo electrónico así simplemente. Arquitecto, ya mismo le mando el modelo. No, no es tanto así. Tiene su cuento que lo vamos a mirar. Y ahí abriría entonces el punto de entrada. Voy a abrir un modelo que ya tengo. Voy a abrir este último que tengo acá. Y entonces, si vemos en la parte de abajo, tenemos 3 modulitos que trabajan y que CPCAD trabaja inicialmente, que son columnas, vigas, resultados. Esos son los más trabajados. Y esa es lo primero que hacemos es trabajar el tema de columnas. En columnas que montamos, las grillas, las plantas, las alturas, o sea, toda la configuración de grilla del proyecto. Luego en vigas ya montamos ya la parte de losas y vigas como tal y de muros en caso de ser necesario. Y luego en resultados, obviamente, miramos todo el tema de las envolventes, el tema de las derivas, todo lo demás. Isovalores es para ver el tema de las deformaciones y comparar, ¿sí? Seguridad y salud es un módulo que no vamos a mirar mucho, digamos que no nos atañe tanto a lo que trabajamos diariamente, pero los otros sí lo vamos a ver pues como con la seriedad del caso. Entonces, si miramos el módulo de columnas, que es este, entonces lo primero que uno hace acá es simplemente configurar el tema de las plantas, ¿sí? Configurar las plantas. Y estas, por ejemplo, las que hay aquí en plataforma son estas columnas C1, C2, C3, C4. Vamos a mirar cómo organizarlo, ¿sí? Y aquí se definen de entrada todas las columnas del edificio. O sea, acá no es que vamos a hablar de en el piso 1, en el piso 2, no. Aquí se genera toda la plataforma de columnas. Y entonces ya para cada columna le decimos desde qué piso arranca hasta qué piso termina. Ejemplo, entonces vamos a mirar la columna, por ejemplo, esta C1, le voy a dar esta opción aquí, editar columna, y la opción que me sale viene desde el grupo inicial, fundación, hasta el grupo final. O sea, no tengo que estar subiendo todos los pisos para cambiar columnas, sino que le digo desde dónde hasta dónde. Le configuro la dimensión. Yo puedo manejar diferentes secciones de columnas a través de su altura. Si se dan cuenta, aquí mencionan grupos. Cada grupo es un nivel de entrepiso. Y así es el lenguaje de CPCAD y lo vamos a mirar también, por supuesto. Vinculación exterior es que le vamos a poner o zapata o pila, en fin. Cuando no tenemos vinculación exterior es porque se está apoyando debidamente en una losa, por ejemplo, no en un elemento externo. Nos pregunta Erwin, ¿se puede trabajar en este módulo de CPCAD sistema combinado o dual? Sí, sí se puede trabajar. Tanto combinado como sistema dual. Los 4 sistemas se pueden trabajar perfectamente. Esa, por ejemplo,
en RCB, por ejemplo, está absolutamente definido. Yo puedo decirle, vea, esto lo voy a trabajar como dual, o como combinado, o como pórtico, o como muro, y él absolutamente solo configura los requisitos de la norma y me lo evalúa como tal. Acá no, pero aquí sí, pero lo podemos montar así como tal. Eso hay que aclararlo. O sea, no es que yo le voy a decir al software, vea, trabájelo como combinado o dual. No, como en RCB sí se puede. Que yo le puedo decir, vea, evalúeme, por ejemplo, en el dual, evalúeme que el muro sí resiste el 75% del sismo y el pórtico resiste el otro 25%. Aquí yo lo debo mirar y debo chequear eso, pero no así tan detallado como en el RCB, ¿sí? Pero de que se puede, absolutamente claro que sí. Se pueden configurar acá los coeficientes de pandeo y empotramiento, vamos a mirar pues obviamente eso. Y entonces yo aquí en este módulo de columnas, yo voy a configurar todas las columnas. Pero lo importante acá es el tema de los grupos, lo que les decía ahorita. Miren esta opción, plantas grupos. En esta opción yo configuro acá todos los grupos que yo voy a tener. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo los A1, los A2. Esta es una configuración de nombre que yo le doy, ¿sí? Cada quien lo puede hacer a su manera, pero este es a qué altura está, los A1, los A2, los A3, los A4, la cubierta con las cotas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 entrepisos y un nivel de cubierta. 1, 2, 3, 4 losas y un nivel de cubierta a sus respectivas alturas. Si se dan cuenta, yo puedo, por ejemplo, ponerle que la fundación esté a menos 45. ¿Con qué objetivo? Yo puedo definir de que ese primer piso esté bajo terreno, o sea que yo puedo generar sótanos o semisótanos. Es una gran ventaja para definir el tema de el periodo, qué hace parte del periodo y qué no. Entonces yo aquí puedo editar eso, aquí puedo editar, por ejemplo, las cargas, los usos que ya vamos a ver todo eso en las clases con mucho detalle. Entonces, digamos, la configuración inicial, plantas, grupos, va a ser en ese modulito de columnas. Configuramos las columnas, luego pasamos al módulo de vigas, anexamos las vigas, losas y muros si es del caso, y ya luego se correría el programa y analizamos. ¿Dónde está la parte chévere, digamos, la parte sustanciosa del cuento en CIPECAD? Está en los datos iniciales, o sea, esta parte. ¿Qué pasa con los datos iniciales? Los datos iniciales marcan toda la configuración que yo debo tener para el proyecto. Si yo no configuro bien esto, es muy posible que no tenga resultados coherentes. Y configurar esto requiere un análisis muy, muy sustancioso, o sea, sentarse, organizar una por una. ¿Por qué, por ejemplo, yo no voy a hacer la misma configuración del ingeniero Ervin o de Germán, de Humberto, de Javier, de Carlos? Porque todos trabajamos en unos lugares distintos. No sé si alguno acá está trabajando, no sé, todos estamos en Colombia, creería que sí. Y no es lo mismo estar diseñando en Barranquilla que diseñando en Pasto, que diseñando en Ibagué, en Villavicencio, en Bogotá. Tenemos, digamos, culturas un poco distintas en el tema de la configuración en el diseño. Nosotros debemos rodear la norma, por ende debemos hablar parecido, pero no igual. ¿Por qué? Porque todos tenemos digamos, aparte de que tenemos culturas distintas de diseño en cada zona del país, tenemos criterios distintos. Entonces el ingeniero Ervin me puede decir a mí, no, es que yo voy a poner la longitud de desarrollo de X manera y yo puedo decir, no señor, la voy a poner de tal manera. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta de lo que hemos visto de la configuración general del CIPECAD, de lo que vamos a ver, de dónde nos vamos a meter? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Quiere algo simplemente por aclarar? Estos datos generales es la parte chévere del asunto. Aquí es donde nos vamos a centrar inicialmente. Antes de montar columnas, de montar vigas y de montar losas y demás, vamos a entrarles acá.
Acá yo qué puedo configurar, por ejemplo, las normas. Para el hormigón, todo el tendido de normas, yo puedo configurar la norma europea, la norma gringa, los ACI, todas las versiones de la 08, de la 08 hasta la 14, todo lo más reciente, ¿sí? Todo el eurocódigo, la norma mexicana, todo está acá. La norma argentina la puedo configurar perfectamente. Acero conformado, acero laminado, madera. Sí, aquí todo lo podemos configurar. Todo esto por acá. Y aquí ya podemos entrar concretos, aceros, acciones de sismo, de viento, coeficientes de pandeo, mejor dicho. Aquí nos podemos quedar un rato largo. Y solamente en la configuración acá de las barras es, o sea, nos vamos a quedar un tiempo importante. Entonces creo que por ahora podemos dejar ahí, para que sigamos. Entonces mañana ya vamos a empezar a entrar a configurar esa parte general. Vamos a mirar qué es lo primero. Me preguntan acá que si la versión estudiantil, qué restricciones tiene. La versión estudiantil, curiosamente, trae menos restricciones que muchas de las licencias originales, porque la versión estudiantil, dependiendo, pues, es que hay versión temporal, hay versión estudiantil. Las versiones que yo he trabajado, que son la temporal estudiantil, le permiten a uno trabajar todo sin ningún problema. El tema es que solamente es por el tiempo limitado en las zonas en el tema del curso. Pero, les doy un ejemplo, pues, propio. Yo tengo licencia de CIPECAD, pero la licencia que yo tengo solamente me permite analizar las normas española, mexicana, española, mexicana, colombiana y creo que otra. Pero pero, eh, pero en las versiones temporales se permiten usar todas. ¿Por qué yo no puedo usar las otras? Porque hay que pagar. O sea, uno tiene que, pues, si yo voy a usar la norma mexicana, creo que me vale como $90, 90 euros cada norma que yo quiera usar. Dice acá, ¿qué versión de CIPE recomiendo usar? No, o sea, estoy hablando, digamos, de la versión a la cual podemos acceder. Naturalmente, en este caso, podemos acceder a una versión estudiantil. No tenemos una versión, pues, original. La pregunta que me hicieron es, ¿qué diferencia hay entre la original y la estudiantil, según le entendí a Álvaro? Pero no, o sea, en la estudiantil podemos trabajar todos sin ningún problema, hasta donde yo tengo entendido y lo que he trabajado. Entonces, acá vamos a trabajar es esa, la versión estudiantil. Igual para lo que vamos a ver es perfecto, o sea, está todo el alcance, no tiene mayor inconveniente. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran aclarar antes de dejar por hoy? Apenas estuvo el ratico para dar la introducción. Si tienen alguna duda, pregunta. Yo voy a hablar con el ingeniero Javier, a ver si nos puede ayudar con el grupito en WhatsApp para cualquier duda que haya. Si hay algún, pues tanto en la parte técnica como en temas administrativos, en fin, lo que haya que hacer. Claro que Si no hay más dudas, entonces pues, nos vemos ya mañana para ir entrando en el ambiente, como debe ser. listo, ingeniero Felipe, es usted muy amable, muchas gracias por su participación el día de hoy. Espero pues para todos sea muy beneficioso este curso, sobre todo que contamos con el talento del ingeniero Felipe y sus conocimientos, no solamente en la parte del manejo del programa, sino en la parte del análisis y diseño estructural. Les agradezco a todos su participación. El día de mañana pues estaremos pendientes a compartir nuevamente el enlace para poder participar. Vamos a reunirnos un poco más temprano el día de mañana para poder sacarle el mejor provecho, como lo decía el ingeniero Felipe. Por lo demás, me alegra saludarlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Una feliz noche para todos. A todos feliz noche, feliz descanso y nos vemos entonces mañana.